Vulnerables, la psicoanálisis Freud-Lacan, este, la radio del grupo Moebius, transmitiendo desde Ahí va Rosario. psicoanálisis Freud Lacan. Psicoanálisis Freud-Lacan, doctora, ¿no? Sí, pero primero iba a Radio Vulnerables. Sí, yo dije radio vulnerables, ¿no? Radio vulnerables, la radio del grupo Moebius, Ahí, psicoanálisis Freud-Lacan, sí, sí. transmitiendo desde Rosario, Argentina. Es la pandemia, doctora. Para el mundo, le Ah, para falta. el mundo, sí, 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 sí. sí, 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 acá No estamos. sé qué, si el Alzheimer o la pandemia, el caso es que... Bueno, estamos aquí, doctora, ¿cómo está? Muy bien, después de tanto tiempo, bueno, hemos decidido retomar porque hemos recibido presiones para que retomemos. Para que volvamos a esto, ¿no? Porque claro, porque quedamos en el chan y faltó el chan. ¿En qué, perdón? Veo que cuando termina la música generalmente hacen chan chan. Ajá. Y bueno, y nosotros llegamos con esto, con el chan, Ah, falta el otro chan. falta el otro chan. Ah, Y nos estuvieron reclamando, ¿no? caramba. En esto del dinero y el psicoanálisis. Y bueno, por circunstancias de la vida, eh, no hemos podido. Y acá estamos para... Antes hemos sobrevivido. No, pero ya estamos, tenemos la segunda dosis, ahora estamos bien. Como que requerimos 3 o 4 dosis, ¿no? No, acaban de descubrir un medicamento en Israel que incluso ya pacientes graves, los recupera en 5 días, ¿no? No me Muy digas. interesante. Pero el problema es la gente que no se quiere vacunar, doctora. ¿Qué Ujú. pasa con esa gente? Y bueno, yo desde acá le tengo que decir el caso por caso y el uno por uno. Pero se puede. Es más, ya que estamos, vamos a hacer un poquito de difusión. Ahora en psicoanálisis, en septiembre, que estamos en México, justamente el seminario que vamos a dictar se llama Pandemia. No, perdón, se llama Pandemonium o Pandemio, una cosa así, que lo estamos organizando y la idea es justamente eso, ¿no? Poder encontrar aquellos, porque los abordajes que hay que hacer no solamente es el caso por caso, o sea, cada uno cuando llega a la sesión y esto, ¿no? Uno escucha, sino que aparte hay un mal general. Entonces, qué recursos poner en juego desde el psicoanálisis para poder abordar no solamente al uno por uno, al caso por caso, sino también a grupos humanos? Porque nos basamos en la primera línea de psicología de las masas y análisis del yo, que Freud nos dice que toda psicología individual es social y viceversa. Entonces, a partir de ahí es que nosotros empezamos a investigar, estamos buscando con qué recursos, ¿no? Con qué herramientas podemos abordar todo esto. Y así hemos encontrado lo que en principio los ubicaba Freud en lo que eran las defensas primarias, pero digamos son mecanismos típicos que tienen que ver con el funcionamiento, ¿no? de cualquier sujeto frente a un entorno, ¿no? Que pasan por la negación, por la proyección, por la identificación, una serie de recursos, la confrontación con el trauma, el lugar de ponerse ya desde lo lacaniano en ese lugar de objeto a merced de un otro todopoderoso. O sea, hay mucho, digamos, mucho como para poder trabajar y que si bien no es exactamente lo mismo, pero allá por el 2017, que fue el terremoto en México,
hicimos justamente un seminario para poder trabajar estas cuestiones traumáticas, estos traumas cuando se dan así a nivel grupal, y en aquel momento trabajamos no solamente con profesionales en un seminario que se dictó, y en aquel momento habíamos trabajado con las herramientas que nos había brindado Silvia Bleichmar, que había estado en el terremoto del 85. Ella reelaboró todo eso y publicó un libro antes de fallecer. Yo no me acuerdo de qué año es ese libro, pero trabajamos, insisto, con este seminario con profesionales, y también lo trabajamos en la Facultad de Arquitectura con nuestra querida Elia, que entonces nos propuso, porque ellos tenían grupos de trabajo que salían al campo, digamos, a trabajar con gente que había perdido todo. Entonces, bueno, son situaciones que se dan de tanto en tanto, son terribles, ¿no? Situaciones traumáticas, y entonces no solamente hay que abordar, como digo, el cada uno, sino también esto, ¿no? O sea, los grupos humanos, cómo se manejan. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer en México en este mes de septiembre, que no sé, íbamos con otra propuesta a trabajar la culpa en psicoanálisis, pero bueno, los colegas de allá nos propusieron, no, hay que... Bueno, entonces eso es lo que vamos a trabajar en México. Y bueno, pero nosotros tenemos pendiente el tratamiento de la función del dinero en psicoanálisis, que la puedan rastrear, ¿no? Están todas las reuniones que hemos tenido en la radio, y esta sería la de cierre, la última, por así decir. Y después, bueno, buscaremos otro tema para seguir tratando todos lo que se va necesitando. Yo calculo que va a ser la evaluación de lo que pasó en México, lo que vimos, ¿no? Vamos a ver cómo la radio, por qué andar y Vélez va a andar. Así que bueno, eso. ¿Entramos? ¿Le entramos? Uh-huh. Ya, ¿arranca usted, doctora? Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos, la presentación o qué? No, ¿O ya? ya lo Sí, tuvimos ya, porque luego ni me acuerdo. Bueno, esta función del dinero en psicoanálisis. Hay dos líneas muy interesantes que podemos llegar a pensar, digamos que después se van a unir, ¿no? Dos aspectos fundamentales, porque justamente está esta cuestión, ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis se paga? Hay que pagarlo de alguna forma, que no necesariamente es con dinero, no necesariamente es con dinero. Contaba nuestro querido maestro Luis Junípero, años atrás, y creo que esta anécdota de tanto en tanto la cuento, pero realmente es muy significativa, que llegó una paciente que tenía problemas de peso, ¿no? O sea, tenía sobrepeso, y llegó a la sesión con una bolsa, ¿no? de lo que se llama acá una confitería, una caramelería, un lugar donde se compran dulces, digamos, ¿no? Entonces era obvio, muy conocida, muy famosa la bolsa esa. Y entonces llega la sesión y termina la sesión y le dice que se había quedado sin dinero porque había estado de compras. Y entonces el doctor algo así le contesta como que de su ubicación.
O sea que a cualquier profesional se le paga cuando trabaja. Si viene el carpintero o si viene el plomero, es tanto, se le paga a cualquiera. ¿Y por qué a él esa falta de consideración que él no entendía? Si ella sabía que tenía que venir a la sesión, ¿por qué no había traído el dinero consigo? Y entonces ella no le queda más remedio que decir que lo que pasa es que había llegado antes y había estado haciendo compras y que había pasado por esta caramelería, por así decir, y que había comprado ahí, que se había gastado y se había quedado sin dinero. Entonces el doctor le dice, bueno, págueme. Bueno, pero es que no tengo, pero págueme con lo que me iba a pagar, con lo que tiene. ¿Qué? Los caramelos, los dulces que estoy llevando. Sí, no queda de otra. Entonces, con todo la cara de angustia total, le entregó la bolsa de caramelos al doctor. Eso para mostrar una forma. Otra forma de pagar, que nosotros trabajamos mucho tiempo en el hospital, es con la asistencia. O sea, aquellos que pueden sostener en el hospital público el seguir con el tratamiento, hasta 2 sesiones, esa era la consigna, hasta 2 sesiones uno puede, si avisan, si se ponen en contacto con el profesional que han tenido algún tipo de problemas, corre la sesión o lo que sea, siempre y cuando sea dentro de lo razonable, digamos. Pero si alguien desaparece por 2 sesiones, automáticamente ese lugar se le otorga a otro, y, bueno, y si regresa el paciente, se retrabaja y demás, porque todo tiene un significado. Pero como vamos a concluir, no es para todos iguales, no es siempre el caso por caso, el uno por uno. Entonces, ya decía que había 2 líneas, ¿no? Como para poder elaborar, como para poder pensar, que nos van a echar luz sobre esto de la función del dinero en psicoanálisis y que queda graficado con estos ejemplos que acabo de dar. Bueno, una de ellas es la constitución subjetiva, ¿no? Del niño, que en los primeros momentos, ¿no? de la vida, digamos, el que de alguna forma exige o demanda es el bebé a la madre que lo alimente, por así decir, ¿no? O sea, uno le da, ¿no? Le da, cada vez que el demandante, ¿no? El que demanda, por así decir, es el bebé. Mientras que en la etapa del aprendizaje del control de esfínteres, que es esto del aprendizaje de aprender a pedir para hacer pis y para hacer caca, la demanda viene del otro. La demanda viene en este caso, del que lo está criando, la madre, el padre, quien sea, digamos. O sea, le demanda que retenga o le demanda que entregue, ¿no? Que entregue en este caso las heces, porque está aprendiendo. Entonces, de este modo tenemos que la demanda es del otro. Ahora bien, esto, ¿no? De poder, de alguna forma, ¿no? Evidenciar cuál es el deseo del otro y que ese otro, ¿no? Ese otro se queda conforme, por así decir, satisfecho por lo que uno le entrega, es un proceso, digamos, que hace que se baje la angustia de ese sujeto. Porque ese niño, esa niña, ese niñe, ¿no? En el lenguaje inclusivo, en la pregunta constante es ¿qué me quiere? O sea, ¿qué es lo que pretende de mí? ¿Qué es lo que quiere que yo sea? ¿Qué es lo que yo quiere que haga?
la pregunta por el deseo del otro, y en un principio el deseo materno es un gran signo de pregunta. Y es algo que puede llegar a generar algún tipo de angustia, de ansiedad, porque no se sabe qué es. Y esto no es nada ilógico, no es nada loco, no es nada traído de los pelos. Cuando uno ve, recordemos todos, ¿no? Siendo chicos, que la mamá estaba enojada, o sea, no sabíamos qué pasaba, pero la madre no estaba como siempre, o sea, que había algo, incluso entre hermanitos, ¿no? No, que mamá no sé qué, no sé cuánto, o sea, no se sabe qué es lo que está pasando, no se sabe qué es lo que ese que tiene todo el poder, ¿no? que puede decidir, que genera cierta tensión, ¿sí? Eso hace que los chicos estén ansiosos o angustiados, ¿sí? Esto se ve muchísimo en familias en las que hay desavenencias en la pareja y donde los chicos a veces manifiestan esto es en la escuela con problemas de conducta. O sea, que lo que estoy diciendo no es algo traído de los pelos, un invento, ¿no? Esto es algo así, ¿no? Que cotidiano, digamos. O sea, los chicos les chiques están puestos en un lugar donde es el otro que decide todo. Es el otro que... Entonces, agradar a ese otro y que el otro, ese otro, se quede contento, es algo que tranquiliza muchísimo. Porque uno entrega parte de lo que es de uno. En este caso, se ve que estos padres quieren mi caca. Ah, debe ser muy importante, ¿no? Porque después, porque están contentos, están bien, me tratan bien. Pero si no lo hago, hasta pueden llegar a enojarse y hasta pueden llegar a... hasta la violencia se dan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando el niño se da cuenta que esas heces que él va a entregar, que tienen ese valor fálico, por así decir, que son pretendidas por esa madre, por ese padre, entonces, en modo de un juego, digamos, las retienen, ¿no? O porque saben que son preciadas, ¿no? Que son apreciadas. Entonces es típico eso que el matrimonio se fue en un fin de semana, el nietito, el chiquito se quedó con los abuelos y la abuela, hija, hijo, no te quería decir nada, pero vos sabés que no hace caca desde que ustedes se fueron. Y bueno, vamos a ver qué pasa. No, mamá, quédate tranquila, dice la hija, dice la nuera. No, todo bien, llegamos, qué sé yo, jugamos nada. Se hizo caca bien, normal, sin ningún... O sea, ese tipo de comportamientos nos muestran esto, ¿no? Que esas heces, esa caca, ¿no? Eso es, digamos, prenda valorada. Es algo que se valora mucho, ¿no es cierto? Y si no, si eso no se entrega, genera mucha ansiedad y mucha angustia porque no se sabe qué es lo que está pasando. Entonces, vayamos ahora a algo muy interesante que está en este libro que nosotros venimos siguiendo, que es realmente de un psicoanalista argentino que está viviendo ahora en Buenos Aires, pero es oriundo de acá de Paraná, enfrente de, bueno, la provincia que está enfrente. El libro, como lo venimos diciendo, se llama Función del dinero en psicoanálisis y el doctor es Guillermo Sichelo. Entonces, hace toda una investigación, es un libro muy interesante, ya tiene unos años, ¿no? Tiene 2012 por ahí.
Y entonces él encuentra algo muy, muy interesante. Dice en la investigación, aunar, o sea, conjuntar el sacrificio y el nacimiento de la moneda. Dice, Horst Kurnitsky llama la atención sobre un hecho histórico que nos pone sobre una pista interesante. El libro es de Horst Kurnitsky, de 1978, del siglo XXI Editores. El libro se llama La estructura libidinal del dinero, contribución a la teoría de la femineidad, ¿no? Ese es el libro. Entonces dice que en el capítulo La génesis del dinero a partir del culto sacrificial, ese es el título del capítulo que dedica a rastrear, yo estoy leyendo la página 70 de este libro, a rastrear el nacimiento de las primeras monedas acuñadas, la moneda. Después de señalar la vinculación etimológica de la moneda con la divinidad materna itálica, o sea, con los romanos, que es moneta, otro nombre de la diosa Juno, ¿sí?, en cuyo templo se acuñaba la moneda romana, refiere a un hecho de verificación sencilla. Muchas de las monedas de la antigüedad griega, romana, celta, egipcia o americana precolombina llevaban acuñadas imágenes que se relacionaban de un modo u otro con el culto sacrificial. Sean los instrumentos mismos del culto, el trípode o el hacha doble, o los animales que se entregaban, los cerdos, las reses. Las monedas antiguas, agrega, han de interpretarse sobre el trasfondo de su función económica de sustitutos de una víctima. La moneda en lugar de la víctima sacrificial. Simbolizan como los representados en las monedas, los animales consagrados a los dioses. Y ahora sigue diciendo Sichelo, en la página 71. El llevar acuñadas las monedas, aquellas imágenes rituales, constituye una reminiscencia que denota su origen de sangre. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto, con esto que nos descubre, nos dice Sichelo? Hay que hacer un sacrificio para dejar tranquilos a los dioses. Algo hay que entregar, un sacrificio, un animal o los sacrificios humanos que se hacían para dejar a los dioses tranquilos. Entonces, lo que nos viene a mostrar este recorrido en todas estas civilizaciones, incluso las precolombinas, al dejar en la moneda estampado estos animales sacrificiales o los instrumentos que se utilizaban, el cambio ya no es necesario el sacrificio de sangre, la muerte, sino que con una cierta cantidad de dinero se deja tranquilos a los dioses. No hay más que pensar en el diezmo hoy, en el diezmo que se da en las diferentes religiones. No hay más que pensar en que se compraban las indulgencias allá por el siglo XV y que justamente es santo, el del 7 de agosto, ¿cómo se llama? El del trabajo, acá en Argentina. Tiene un culto muy, muy grande, porque justamente él se revela
porque los que tenían mejor pasar y que iban a ir al San Cayetano, los que iban a ir al cielo eran aquellos que podían comprar mayores indulgencias. Entonces, este santo se rebela en contra de eso porque dice, ¿qué pasa con los pobres, los que no pueden comprar eso? O sea, fíjese cómo hasta hoy el hecho de que haya semejante culto, estoy hablando de Argentina, a San Cayetano para pedir trabajo, de alguna forma es invocar, ¿no?, a esos dioses todopoderosos que se los calma con el dinero. Entonces, ahora hay solamente un tris, un pasito nada más, de pensar que esa madre, ese padre, que exigen algún tipo de entrega, algún tipo de sacrificio al hijo que está aprendiendo a pedir el control de esfínteres, eso viene a funcionar. Esos padres están en el lugar de estos dioses omnipotentes y totales a los que hay que tener contentos, a los que hay que tener tranquilos, hay que acceder a esa demanda, ¿no? O sea, están demandando y uno tiene que entregar. Si uno no logra entender cuál es esa demanda, se produce mucha ansiedad. Entonces, el hecho de que uno sepa qué es lo que pretenden de uno, cuál es esa demanda, a uno lo tranquiliza y al otro también lo tranquiliza. Y en esa misma línea pensar que cuando uno pasa a ocupar el lugar de objeto A, nos dijera Lacan, el psicoanalista, ¿no?, y nos dice, ¿sí?, o sea, uno es puesto por el paciente en esos lugares de otros primigenios, de alguna forma uno viene a ubicarse en esos lugares de esos omnipotentes. Pero si uno le dice bien claro, la sesión, los honorarios son tanto, y eso uno paga de alguna forma, ¿no?, esa sesión, lo que se está haciendo es pagar con la moneda de la angustia. Eso significa que mi tratamiento va a estar acotado y que voy a ir progresando y que yo no se va a generar esa angustia terrible de el otro que me quiere, que me va a exigir, que me va a pedir. No, la sesión es tanto, acá está el dinero. Esto es ese es el motivo. Se paga en la sesión de análisis justamente para que dejar al paciente sin esa cuota de angustia automática, exacerbada, terrible, sino que es algo que se va trabajando sesión a sesión y se va pagando con esa angustia, por así decir. El profesional, el psicoanalista, devuelve, interpreta, opera, bueno, hace su trabajo, digamos. Bueno, esta es la causa fundamental. Después hay un montón de otras, como decir, bueno, si alguien trabaja, es lógico que se le pague, si, no sé, los honorarios así o así y demás, digamos, todas las otras, justificaciones para cualquier tipo de trabajo que se realice y que alguien realice, ¿no? Pero lo fundamental acá tiene que ver con eso, tiene que ver con esto de disminuir la angustia, ¿no?, por ante eso, o sea, ese otro tiene un límite, ese otro no es omnipotente, ese otro tiene un basta, ¿no?, tiene un encuadre. Se le paga por ese trabajo y queda todo así zanjado. Bueno, eso, ¿cómo ver? Sí,
un tema, vaya tema, ¿no? Ujú. Porque, bueno, cuando es que es ese, la gente falta a las sesiones y no considera que deba de pagar, ¿no? Ujú. Que, que por qué va a pagar si no fue. Lo comparan con la consulta médica, ¿no? Cuando uno deja de ir, no va al médico, no la paga uno, ¿no? Y se piensa que es lo mismo con el psicoanalista, ¿no? Sí, sí. Está la cuestión, por ejemplo, de decir, bueno, uno estuvo, por ejemplo, supongamos en una clase, que uno toma una clase de algo, ¿no? Bueno, pero yo estuve ahí por darte la clase de inglés, de chino, de costura, de lo que sea, yo estuve, bueno, mi tiempo, por eso, digo, hay un montón de razones por las que es necesario pagar, por ética, por todo eso. Pero la fundamental es por uno mismo, porque uno mismo, siendo paciente, de esa forma se dignifica, de alguna forma pone coto a ese goce exacerbado que a uno lo diezma, lo destruye, lo desmorona. Entonces queda todo ahí acotado, se está trabajando y uno va avanzando. Y la prueba está que cuando se sostiene un buen psicoanálisis, la angustia baja, pero baja. O sea, eso lo sabemos los psicoanalistas que fuimos psicoanalizantes, y lo saben los psicoanalizantes, o sea, los pacientes, eso lo saben. Es lo que cuenta Isidoro Beg, ¿no? Que dice, ¿qué hace, ¿no? Que cuando el paciente toca el timbre, en el octavo A, tiene el consultorio Isidoro, le dice, mire, discúlpeme, pero no hay inconveniente con su sesión, pero el tema es que no funciona el elevador, el ascensor, así que si usted quiere la reprogramamos, porque es algo que fue más allá. Y el paciente le dice, no, no, espéreme, ahí voy. ¿Qué es lo que hace que ese paciente se suba 8 pisos por escalera? Porque se va a encontrar consigo mismo, ¿sí? Se va a encontrar con él, ¿no? Con su verdad, con su profundidad, con sí mismo, ¿sí? Eso es lo que hace que esté ahí, ¿no? Que llegue, porque está pagando con angustia. No le debe nada, o sea, la moneda, eso decía también el doctor Junipero, la moneda del psicoanálisis, no sé si la frase era de él o no, pero la moneda corriente del psicoanálisis no es el dinero, es la angustia. Paga con angustia y quedamos todos a mano, ¿no? Sí, muy interesante este tipo de trabajos. Y otra cosa fundamental es que, como dice Lacan, cuando trabaja el sueño de los sirios, muy interesante también, dice, tira una pregunta, ¿no? Es algo así porque, bueno, estoy recordando. Estoy, de, estoy dormido en la vigilia o despierto cuando duermo, ¿no? O sea, que es lo que estamos pensando acá. El dormir implica el soñar, digamos, ¿no? No me acuerdo bien la frase, pero algo así. Que estoy despierto, o sea, me veo realmente a mí mismo cuando estoy soñando, cuando estoy en contacto, la vía regia de acceso al inconsciente, o sea, cuando estoy llegando directamente al inconsciente a través de los sueños, digamos, es donde está mi verdad y donde yo me veo directamente.
Y ahí es en realidad cuando estoy despierto. Mientras que cuando estoy en la vigilia, o sea, teóricamente despierto, tengo una carcasa, tengo una coraza, ¿no? Que justamente el doctor Junípero siempre decía, siempre todo es imaginario, o sea, la apariencia, la mostración, estoy jugando roles, estoy actuando de alguna forma. Entonces ahí no estoy despierto, ahí es lo que estoy adormecido, estoy dormido por el rol que tengo que jugar junto a en ese gran otro, en esa escena, digamos, del mundo y de la vida. Y es tan fuerte esa escena, ese teatro de la vida. Usted me preguntaba por la pandemia, que hay más de un caso que por estar apresado en ese teatro de la vida, en esa escena de la vida, sin poder conectarse con la verdad del sujeto, hay más de un caso que conduce a la tal desesperación que conduce a la muerte. Muerte concreta, la de que estoy muerto. No, ni muerte simbólica, ni muerte nada. ¿No? Muerte. Entonces, es esencial poder contactarse con el sí mismo, con quien uno, con la verdad de cada uno. Y si no, se produce mucha angustia que se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Todo esto es lo que vamos a trabajar en el seminario. Pero entonces es esa angustia que los pacientes suben 8 pisos por escalera, pagan aunque no vayan, porque saben que ese es el espacio de encuentro con su verdad. Muy bien, doctora. ¿Terminamos? Sí. Bueno. Dejamos acá, cerramos esto y después veremos ya en octubre, cuando regresamos de nuestro México lindo y querido. Muy bien. A ver qué nos depara la vida. Eso es lo maravilloso de la vida, justamente, ¿no? Que uno no sabe. Vaya. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias por la escucha. Y los esperamos en México. Sí. Allá vamos a estar. Buenas tardes.